tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a los choques culturales por los cuales pasó y vivió un peruano en carne propia cuando decidió abandonar su país de origen para irse a vivir a la Ciudad de México. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cómo fue su experiencia personal en este trance, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Los choques culturales entre México y Perú son una total locura. En lo gastronómico, en los medios de transportes, en el estilo de vida, las costumbres, el dialecto, entre otras cosas más. Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un video nuevo para el canal sobre choques culturales de siendo peruano y viviendo en la Ciudad de México. Sin duda alguna, un video muy interesante y con muchos toques graciosos. Así que sin más palabreo, comencemos. Y yo me atrevería a decir que no solo hay choques culturales entre México y Perú, sino que entre todos los países del mundo debería haber un choque cultural debido a que en ningún lado, como acabo de decir, se vive igual y hay las mismas costumbres. Y se van a diferenciar siempre entre su dialecto, la forma de vivir, su gastronomía, el clima y muchísimos otros aspectos como quizás él lo vaya a mencionar en este video. Bueno, gente, como les estaba platicando al inicio, el video trata sobre choques culturales entre México y Perú o viceversa. Quizás ustedes pensarán que al ser dos países de Latinoamérica no puede haber tanta variedad, no pueden existir tantos choques culturales, pero la realidad es otra. Yo les voy a contar mi experiencia personal desde que llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, cómo me chocaron muchísimas cosas entre lo gastronómico, el dialecto, cosas que me volaban la cabeza en el buen sentido. Así que vamos a empezar paso a paso sobre algunas cosas que yo he enumerado y he considerado que son muy importantes poder contarles. Como número uno y de cajón, el clima. Aquí el clima en la Ciudad de México es demasiado fuerte y muy variante. Al ser un país en altura, el frío es terrible porque te craquela todos los labios, te los seca, te los parte, te los pela, como sea la palabra correcta en tu país o en tu ciudad. Por eso cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México a vivir y el clima me pegaba mucho, me dolía la cabeza, me mareaba, estornudaba mucho, yo pensé en algún punto que el que vino mal era yo. Pero realmente cada vez que regresaba a Perú y retornaba aquí a la Ciudad de México, me di cuenta que me pegaba muchísimo el clima. Por ejemplo, en todo el mes de diciembre yo no la paso nada bien porque tengo que estar con pomaditas para los labios, con pastillas para la gripe, bien abrigado. Por ejemplo, ahorita tengo una chamarra porque hace un poco de frío y como pueden visualizar, también hace calor. El clima aquí es un clima de locos. Bueno, comentando esto respecto al clima de México o sobre todo sobre esta ciudad, que es la Ciudad de México, yo he estado engañado toda mi vida, porque siempre me he imaginado que en todas las ciudades de México hay un calor sofocante e intenso, y es todo lo contrario. Los otros días estaba conversando con una vecina mía que vive exactamente en la Ciudad de México y yo le preguntaba cómo es el clima allá, que si era caluroso como yo me imaginaba que era, y me dice que todo lo contrario, que es en la Ciudad de México la mayor parte del año tiene un clima fresco y que tiende más a ser más fresco que irse a lo caluroso. Y con eso yo me quedé totalmente desconcertado porque nunca me hubiese imaginado esto. Lo mismo pasa en España, y les voy a comentar sobre España porque he tenido la oportunidad de visitar este país y reaccionarlo muchísimo tiempo. En España, en los meses de julio y agosto, todos los españoles en sentido general, vamos a decirlo, prácticamente como que huyen de su país debido a las olas de calor que sofocan a este país. Y esto yo lo pude vivir en carne propia, porque el año pasado yo tuve la oportunidad de ir a este país y en verano, fíjense, a pesar de que es un país europeo y que
todo el mundo tiende a pensar que los países europeos las temperaturas son agradables. Yo sentí en carne propia temperaturas de hasta 40 grados Celsius en la ciudad de Madrid, que no se debe decir ciudad, sino villa. O sea, su nombre oficial es Villa de Madrid. Pero bueno, todo el mundo tiende a confundirla con ciudad. Y lo increíble de esto es que estando allá en Europa, yo supe cómo aprender a identificar, dependiendo del lugar donde estoy, si hay mucha humedad o poca humedad. Y se lo voy a explicar. A ver, yo vivo en una ciudad costera, entonces al estar cerca del mar es una ciudad con mucha humedad relativa. Traducido al español, si te limpias la nariz, vas a tener como aquel que dice mocos. Bueno, en España, con temperaturas de 40 grados Celsius, fíjense como le estoy hablando, y una humedad relativamente baja, tú te llegas a sentir la nariz reseca y se nota la diferencia. Que no sé si esto sucederá en la Ciudad de México, pero son cosas que pasan en la vida real y hasta cuando uno no la vive en carne propia, nunca se lo imagina. Número 2 llegaría a ser la forma de hablar, el dialecto. La forma de conversar de los mexicanos es muy distinta a lo de los peruanos, aunque hay una teoría que dice que entre México y Perú hay mucha similitud en muchos sentidos. Yo personalmente descarto esa teoría porque creo que son dos países totalmente diferentes. ¿Por qué digo que los mexicanos conversan totalmente distinto? Porque usan muchas palabras con significados muy fuertes o muy distintos a las palabras que pueden ser iguales en Perú. Por ejemplo, una de las cosas muy graciosas que me suele pasar hasta hoy en día aquí en la Ciudad de México es que cuando yo voy a comer, a consumir algo de la gastronomía que es tan diversa aquí en México, me dicen, te ofrezco un refresco, y lo primero que analiza mi mente, cranea y se me ocurre es, ok, un agua de limón, un juguito de naranja, incluso un agua de horchata, que es un agua de arroz aquí en México. Pero no, cuando te ofrecen un refresco aquí, se refieren a estas bebidas tan conocidas como la Coca-Cola, Fanta, Sprite, o sea, gaseosas, que es la palabra más coloquial en muchos de los países de Latinoamérica. Así que cuando tú vengas aquí a México y te digan, ¿quieres un refresco?, se están refiriendo a una gaseosa. Otra de las palabras muy graciosas... Fíjense, no me sabía esta de que si yo visito México algún día, que espero visitarlo porque me gustaría conocer diferentes culturas, fíjense, ya pude conocer cómo es que viven los españoles, porque, no sé, el destino lo quiso así. Reaccioné tanto a este país que el universo, Dios me dio la oportunidad de conocerlo. Vamos a ver ahora, reaccionando a México, cómo aprendo un poco más de su cultura, y algún día, cuando el universo así lo desee y me dé la oportunidad de conocerla, ya sé que cuando me dicen que me van a ofrecer un refresco, se están queriendo referir a un refresco gaseoso. O sea, gaseosa, como se debe decir. Muy comunes aquí en la Ciudad de México y la República en general es que te dicen, oye, eres huevón, estás huevoneando. Y la palabra huevón aquí significa eres flojo, estás flojeando. Mientras en Perú la palabra huevón significa, pues eres medio sonso, te estás pasando de sonso y algo así, ¿no? Obviamente como tal no tienen un significado en específico, pero usualmente hacen referencia a esto que les acabo de explicar. Bueno, aquí en Cuba no se utiliza eso que eres un huevón. Sé que estas son palabras típicas de México porque yo he tenido la oportunidad en mi infancia de ver muchos muñequitos y he visto la película del pollo, ese que se es un huevo siempre en todas sus partes, pero al final se hace un gallo. No sé si saben de cuál estoy hablando. Y ahí hay huevos que aparecen que son, le ponen acento y el dialecto mexicano. Y entonces ahí utilizan siempre, a pesar de que son muñequitos y representan un huevo, y dicen, no, compadre, eres un huevón, o algo así. No sé realmente cómo es, porque no me sale cómo es que hablan los mexicanos. Pero bueno, la idea y la esencia de lo que estoy queriendo decir va ahí. Hay mucha diversidad de palabras. Por ejemplo, acá dice a huevo, que quiere decir órale, eso, muy bien, lo estás haciendo muy bien, o métele fuerza, métele huevos. Así hablan aquí. O ya una forma muy fuerte de hablar, dicen pues chingo mi madre, ¿no? Es como decir pues me voy al carajo, ¿no? O chinga tu madre, o cosas muy fuertes. Incluso yo que he estado en la casa de varias amistades mexicanas y he visto cómo se hablan, y yo lo primero que decía es no, aquí se arma, por la forma tan fuerte en la que se dirigen. Obviamente ya es una forma de conversación muy natural.
aquí en los hogares mexicanos, o al menos en los que yo he podido tener la oportunidad de ingresar, es una forma muy natural. Así se llevan, así de fuertecito se llevan los mexicanos. Como peruano me chocó muchísimo adaptarme a ese estilo de conversación aquí de los mexicanos, que se llevan muy fuerte, hacen bromas muy fuertes, ¿no? No, no, pero que por supuesto yo me imagino que es cuando hay confianza, cuando hay amistad o hay una relación muy fuerte entre ambas personas, porque me imagino que si una persona está hablando con un desconocido, no se van a referir o no van a conversar de esta manera. Es lo que entiendo yo. Las palabras muy comunes que se va a escuchar y va a sonar muchísimo aquí en la Ciudad de México cuando tengas la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad es la palabra mande. Tú vas a un restaurante, a una tienda y te dice mande. ¿Qué quiere decir mande? No iba a decir ya casi hasta una mala palabra, pero no la voy a decir. No tengo ni la menor idea de lo que esto significa. Es como decir dime, pero en vez de decir dime, dicen mande. Es algo Mande. que me costó muchísimo aprender, pero ya llevo muchísimo tiempo aquí en la Ciudad de México y pues ya sé a qué se refieren, ¿no? Porque al inicio me decían mande y yo como que, ¿qué onda, no? ¿Qué me estás hablando? Otra de las palabras es, en vez de decirte, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Te dicen, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué sucede? Es muy diferente a veces la forma de hablar de varios países, no necesariamente entre México y Perú, puede ser México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Menciona Cuba, ¿por qué tú no la mencionas? Bolivia, Brasil, Canadá, entre otros países. La forma de Ha mencionado prácticamente los países que más se destacan en América y no mencionó mi país. hablar de cada país es distinto, así que ese es un poco de las palabras coloquiales, comunes, de día a día que usan aquí los mexicanos. Como tercer punto llegaría a ser lo gastronómico. ¿Cómo te puede llegar a chocar la gastronomía de un país que no conoces, que estás llegando a vivir por primera vez? Personalmente, cuando yo llegué aquí a México, se me hizo muy tedioso, muy complicado poder adaptarme a la comida gastronomía mexicana, que tiene una diversidad increíble, que es muy rica. Yo personalmente me considero fanático de los tacos al pastor y de longaniza. Si yo veo un puestito de estos, lo primero que consumo son estas dos variedades. Pero yo, al venir de un país que es muy arrocero, de mucho fideo, de mucho arroz, a llegar a vivir... No, decirle que aquí en Cuba también somos un país muy arrocero, no en el sentido de que producimos arroz, no, para nada. Nosotros tenemos una gran producción de arroz como para poder sustentarnos nosotros mismos, pero todas las comidas deben llevar arroz o espaguetis, pero fundamentalmente arroz. Y después del arroz, el frijol y la vianda. Y luego el plato fuerte o la flor, como decimos aquí, que debe ser la carne, un huevo frito, un picadillo, un jamón, acorde a las posibilidades de uno y lo que uno tenga para poder alimentarse. Ir a un país donde el alimento principal y base de todos los hogares es la tortilla fue muy complicado, porque yo me acuerdo que comía tortillas y no me llegaba a llenar, y yo veía que mis compañeros mexicanos con 2 o 3 tacos sí se llenaban y yo no. Pero bueno, poco a poco mi estómago se fue adaptando a la gastronomía mexicana, a los tacos, a la tortilla, que vuelvo y repito, hoy la verdad que me encantan, y ya con un par de tacos me suelo llenar, y antes no me sucedía eso. Pero sí, en tema alimenticio sí te pega muchísimo, la verdad. Incluso tienes una baja de peso increíble así de rápido, por el tema de que por no atreverte a consumir muchas cosas que visualmente no te llaman la atención, pues te pega muchísimo en el tema de peso, ¿no? Pero realmente un consejo que les doy a las personas que van a vivir aquí en la Ciudad de México: consuman los tacos. La verdad que es increíble, consuman o busquen la opción de consumir productos que se parezcan o tengan similitud a los productos peruanos o al país que sea tu origen, ¿no? La verdad que aquí la variedad es muy increíble, hay de todo costo, para todas las personas, para todos los bolsillos, como se dice, ¿no? Y una de las cosas muy cruciales aquí en México es el tema del chile. Aquí en México todo pica, hasta los dulces, es una cosa de loco. No. Si hay dos cosas que yo me atrevería a decir que representan a México, fundamentalmente su bandera, que es, fíjense, ahí hablando de la bandera de México es prácticamente igual a la de Italia. Lo único que la diferencia es el centro que tiene el escudo de México. Pero
otra cosa de la que iba a hablar, lo que realmente iba a comentar es que si hay algo que representa a este país es el taco y que todo tiene picante. Y que yo me atrevería a decir que no hay ningún otro país que le gane haciendo comida picante a los mexicanos. Y cuando te dicen que pica poco, créeme que va a picar muchísimo. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen en un restaurante o puestos muy populares aquí en la calle, porque yo a todo le pregunto pica o no pica y me dicen pica poco. Y yo he probado y pica muchísimo, una cosa de locos, pica del carajo, como se diría criollamente, ¿no? Y no me imagino cuando te dicen pica mucho, eso debe ser una cosa de locos, una cosa aterradora. Así que la recomendación que yo les doy es cuando vengan aquí a México, tengan muchísimo cuidado con el tema del picor. Como cuarto punto llegaría a ser para mí muy importante. No, y respecto a esto de los picantes, decirle que yo he reaccionado a mexicanos que han ido a España y han probado como una especie de confitura, no sabía decirle cómo realmente, pero que se llaman taquis, que son muy famosos también en México, según tengo entendido. Y en España, el taquis más fuerte, el que dice super hot, extreme, no sé, super extremo, que te lo ponen con un fuego de color rojo intenso. Cuando los mexicanos han probado esto, han dicho que esto para nada pica. Fíjense la capacidad que tienen los mexicanos, que yo creo que ya eso viene en el gen de ellos desde que se están formando en el vientre de la mamá, que no sienten para nada la comida picante. Para ellos es una cosa que tiene que arder, comerse algo picante, echarse alcohol y soltar fuego, literalmente. Importante el tema monetario. El tema del cambio sí te choca muchísimo, sí te pega mucho entender la moneda mexicana. Yo el primer estado en el cual llegué y pues viví un buen tiempo fue Puebla. Y pues me dieron unas estafadas increíbles, porque obviamente el tema del dejo se siente muchísimo, ¿no? El mexicano habla muy distinto al peruano y pues las personas se dan cuenta, ¿no? Con esto no quiero decir pues que en todos lados te van a ver la cara, como se dice criollamente, ¿no? Hay personas muy buena onda y quiero aclarar que el mexicano es muy campechano, muy amiguero, muy trabajador, muy social. La Ciudad de México de cajón, o la República en general, es muy cara, eso sí. El país como tal es muy caro. Por ejemplo, aquí... Fíjense, he estado escuchando ya en estas video reacciones que he hecho a México que dicen, no, en el estado general, la República. Cuando se refieren a la República, se están refiriendo a la República de México, porque creo que ese no es el nombre oficial, según tengo entendido. Más bien, el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, según tengo entendido yo. ¿Por qué es que utilizan este término, no? La República. Exactamente a qué se están refiriendo. Hay unos chetos que en Perú te puede valer un sol, si no me equivoco, acá te valen 2 soles, 2.50 más o menos, 20 a 25 pesos. O sea, si gastas más. Por ejemplo, si consumes 3 taquitos, puedes gastar como 50, 60 pesos, que más o menos en Perú llegaría a ser 12, 15 soles, y que allá podrías consumir un almuerzo con ese dinero, pero acá puedes consumir 3 taquitos. O sea que la economía aquí es muy complicada para el que viene a vivir aquí. Tienes que entenderla muy bien. Como punto. No, y por supuesto que si estás en la Ciudad de México, la ciudad capital de este país, México, aquí por supuesto que los precios van a estar un poco por encima de todos los demás lugares de México. Número 5, y esto sí pasa también en Lima, es el tráfico. El tráfico aquí en la Ciudad de México es una cosa de locos. Tú puedes estar atascado en la carretera o en una pista muy comercial por todos los vehículos horas y horas, pero es un tráfico más tranquilo o más respetuoso, si puede decirse así, en el tema de que los choferes, conductores no están tocándose cada rato la bocina para que el otro avance, están insultándose, y eso es algo muy diferente en Lima, porque en Lima cuando hay tráfico están suene, y eso te llega a turbir hasta dar dolor de cabeza, la verdad. Por eso digo que aquí en México es un tráfico más pausado, más tranquilo. Demora muchísimo, sí, pero es más tranquilo, ¿no? Incluso si tú vas a otro estado y retornas aquí a la Ciudad de México, se dice que la Ciudad de México es una ciudad de migrantes, ¿no? O sea que todos los muchachos de otros estados vienen aquí a estudiar o a trabajar, y cuando retornan un fin de semana
a su ciudad natal y luego vuelven a retornar aquí para hacer sus labores cotidianas, el tráfico dura horas y horas. Y personalmente a mí me ha pasado muchísimo, cada vez que he ido a grabar otro estado y retorno, puedo estar varado en la carretera hasta 2 horas. Pero obviamente... Por Dios, ustedes saben lo que es estar 2 horas. Bueno, es que yo nunca he estado en un atasco de esto aquí. Esto creo que en Cuba yo nunca se ha hecho. Pero me imagino que estas ciudades que son tan grandes y que tienen tanta densidad de personas, esto debe ser como literalmente tomarse un vaso de agua cuando llegan los lunes o cuando llegan los viernes. Porque llega el fin de semana y todo el mundo quiere ir, quizás irse para sus estados, para su casa, en el caso de los estudiantes. Y lunes porque empieza la semana y empieza una nueva jornada laboral. Yo me imagino que esto deben ser los momentos de mayor densidad de tráfico que debe haber. Pero ustedes saben lo que es estar hasta 2 horas así en la carretera avanzando tipo tortuga, haciendo que este atasco se deshaga. No, esto debe ser una locura. Vuelvo y repito, es un tráfico más pausado que pues no te llega a estresar, no te estresa así por el tema de pues estás parado y quieres llegar a tu destino rápido, pero en el tema de bulla no te pega muchísimo. Y como sexto punto, llegaría a ser la forma de poder arrendar o alquilar una habitación, un departamento aquí en la Ciudad de México. Cuando yo llegué, wow, sufrí de una manera increíble el poder conseguir una habitación, sea compartida, sea en solitario. Me costó muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué yo dije, ok, voy a buscar como se busca de la forma más tradicional en Lima, que tú vas caminando por las calles, los edificios, las casas tienen su cartelito que dice se alquila cuarto para pareja sola, no sola, se alquila departamento. Eso no sucede aquí en la Ciudad de México. Así que si vas a vivir aquí ya debes ir buscando un lugar vía internet, Facebook, por las redes sociales en general, ¿no? Porque yo cuando iba buscando aquí en la Ciudad de México, incluso les decía a mis compañeros, acompáñenme, ¿no? Y ellos me decían, ¿qué buscas? No, yo digo, busco un cartel que se diga, se alquila tal, esto, el otro. Y me dicen, eso no existe acá, eso no pasa aquí, compañero. Pierdes tu tiempo haciendo eso. Y nada, me recomendaron buscarlo por las redes sociales y es una de las formas más efectivas, obviamente siempre teniendo las precauciones del caso, siempre que alguien te acompañe a visualizar el lugar, tú checa la zona también, ¿no? Pero ya se la saben, aquí en México conseguir un cartelito que diga se alquila cuarto, habitación, departamento, eso no va a pasar aquí. No, fíjense, respecto a esto, es algo interesante porque pensé que le iba a comentar que habían quizás sitios web o páginas web donde se ponía, dependiendo de la zona que tú estabas, la cantidad de quizás departamentos, pisos, casas, no sé, edificios si quisieras alquilar. Pero no, él dice que por aquí es por las redes sociales. Que esto yo nunca me lo hubiese imaginado que fuera así, porque en España es totalmente diferente. En España existen estos sitios web para poder rentar un piso. De los tantos puntos que ya me estaba olvidando, incluso no sé en qué punto estaremos, una de las cosas que sí me he percatado muchísimo y quizás puedo considerar como choque cultural es que aquí México es un país de mucha iglesia, de mucha religión. La gran mayoría de mexicanos acuden a la iglesia, algo que está muy bien y debería ser así, no debería perderse jamás que los abuelitos vayan en compañía de los nietos, de los hijos a la iglesia. Pero yo recuerdo que cuando mis compañeros mexicanos me decían, oye, vamos un fin de semana, ya que descansamos sábado, domingo, vamos a la iglesia, y yo como que, ¿a la iglesia? O sea, soy muy devoto, creo en Dios, pero no soy tanto de ir a la iglesia, no soy tan allegado de ir a la iglesia. Sé que está mal, pero no tengo ese hábito que quizás tienen muchos de los mexicanos, que tienen mucha religión. Acá hay muchísimos santos, tienen muchas creencias. Está la Santa Muerte, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, entre otros santos que están aquí en México, en diversas partes de la República Mexicana, pero el mexicano acude muchísimo a las iglesias. Es algo muy importante que quizás yo como peruano no tengo ese hábito. Así que esos son los 7 puntos, creo, ya perdí la cuenta, que yo he considerado que debes tener en cuenta, que son puntos que, por ejemplo, a mí me chocó muchísimo en mi llegada a México. Me adapté a las costumbres mexicanas, a la gastronomía, al dialecto, al estilo de vida del mexicano, que hoy en día me parece increíble. La paso muy bien en este lindo
país, pero debes de tener en cuenta y espero que te sirva si tú eres extranjero y estás pensando vivir aquí en México. Espero que te ayude este video, que sea un poquito. Así que ya bajo unas tomas de apoyo de algunas cosas que les sigo comentando, nos pasamos a despedir. Bueno amigos, acabamos de culminar con este video súper chido, así como dicen aquí en la Ciudad de México, de choques culturales, de siendo peruano y viviendo aquí en la Ciudad de México. La verdad que cuando tengas la oportunidad de tú como extranjero vas a... Pero no entiendo por qué estás haciendo así. O sea, estate quietecito, te muevas tanto. Poder vivir la experiencia personal, visualizar, checar, sentir que realmente vivir aquí en la Ciudad de México hay muchos cambios culturales a tu país de origen, a tu país natal, pero al final del día te vas a terminar enamorando de esta hermosa ciudad, de su gastronomía, de su cultura, incluso hasta de su dialecto, de todo lo que implica la República Mexicana. Si te agradó este video, por favor regálame tu like, suscríbete. No, ya yo te lo di. En tu canal este video ya yo te di el like y estoy suscrito a tu canal para seguir. Ahora vamos a ver cuántos se suscriben al mío, le dan like y comentan respecto a este video. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Déjame ahí en los comentarios tu experiencia personal, tú como extranjero viviendo aquí en la Ciudad de México o tú como mexicano viviendo en otro país. Personalmente yo me considero un chilango de la Ciudad de México, me encanta vivir en esta ciudad, de este hermoso país. Ya nos vemos en una próxima aventura aquí en la Ciudad de México o República en general. Chau, chau. Bendiciones para todos. No, realmente yo me he quedado impactado con los choques culturales que ha tenido este peruano cuando decidió irse a vivir a la Ciudad de México. Lo ha sorprendido prácticamente todo. Que si el clima, que si el transporte, que si la gastronomía, que si el dialecto, que la manera de expresarse, que si, no sé, el tránsito. No. Todo le ha llamado la atención porque para nada es como él se lo imaginaba o él pensaba que sería con respecto al país donde él proviene. Pero que esto le va a pasar realmente si incluso decide irse hacia otro estado mexicano o hacia otro país, que lo dudo porque según él dio a entender está enamorado de la Ciudad de México. Vamos a ver algún día cuando yo visite esta ciudad cuáles son los choques culturales que llego a tener yo, porque ya yo los tuve una vez cuando visité España. Había miles de costumbres españolas que yo decía, pero bueno, realmente es así, y esto y lo otro. Y yo me quedé así porque lo primero que me venía a la mente es, esto no pasa en mi país. No sé ustedes qué le pareció el video, si le gustó, si no le gustó, si creen que hay otros choques culturales que él pudo haber tenido que no los mencionó. Me lo dejan aquí abajo en los comentarios. Por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Te recuerdo que hacer estas 4 simples acciones es completamente gratis y no vas a perder ningún órgano ni el dedo por hacerlos. Y por supuesto que si te pediste mi último video por estar haciendo otra cosa, estar viendo otra cosa o no estar al tanto de las notificaciones de YouTube cuando subo un nuevo video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.